Yo soy Ángela Siqueiros, soy la directora del ESARC y como les menciono, nos honramos en tener a Zaida Mushi, quien muchos de ustedes y muchos de nosotros es una referente en temas de género, en temas de arquitectura y siempre en la investigación de la vivienda, de cómo se vive, de también la participación de todos en el habitar. Entonces, muchas gracias, Zaida, por estar de nuevo en LESARC y por compartirnos todos estos temas que tú incansablemente generas e investigas y nos compartes. Les voy a hacer un muy breve presentación curricular de Zaida para quienes no conocen esta carrera tan brillante. La doctora Zaida Mushi Martínez es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires. Es doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora agregada de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de la cual ha sido subdirectora y ha sido codirectora con Josep María Montaner, quien también honrosamente nos acompaña, del Máster Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI en ETSAB UPC. Desde ese año, el laboratorio organiza bianualmente el Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. Ha sido asesora de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Andalucía sobre barrios y viviendas. Entre 2011 y 2013 ha sido asesora del CEAVI Sao Paulo en mejora de favelas, asesora de SECHI Buenos Aires en mejora de barrios. Ha sido directora de urbanismo, vivienda, medio ambiente, ecología urbana, espacio público, vía pública y civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Es integrante y fundadora de la Red de Investigación y Difusión de los Trabajos de las Arquitectas en el Mundo. Un día, una arquitecta, que todos deberíamos de estar constantemente consultando. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Ha sido fundadora y ha formado parte del colectivo Punt 6, formado por mujeres para la investigación y la difusión de un urbanismo con visión de género. Ha publicado, entre otros, Mujeres, Casas y Ciudades, Más allá del umbral, del 2018, La arquitectura de la ciudad global, en el 2004, Post-Suburbia, Barcelona, de Editorial Coma Negra. Es coautora con Josep María Montaner y aquí me confundí, en Arquitectura y Política, Ensayos para Mundos Alternativos. Ha impartido conferencias y cursos en numerosas ciudades de América, Europa y Asia. Entonces, miren nada más qué privilegio y qué honor es para todos nosotros tener la oportunidad de escuchar de viva voz a Zaida y además, como digo, siempre con temas que todos debemos de siempre estar reflexionando. Muchísimas gracias, Zaida. Muchísimas gracias, Ángela. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Y esto está? No sé si está compartido. Igual no. No. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias a la ESARC nuevamente por invitarme a pasar unos días junto a vosotros y vosotras.
Esta clase, bueno, esta conferencia también está muy pensada en función del taller express que estamos haciendo sobre vivienda colectiva, y pensar un poco cómo incorporamos y qué significan, cómo incorporamos en la vivienda y qué significan los cuidados, y que estos tienen que ser compartidos. A ver. No quiere. Bien, vale. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado o de los cuidados? Los cuidados es la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar de las personas. E intentaré a lo largo de esta charla desgranar parte de las palabras que hay en esta frase de Dolores Comas Archemí, y explicar qué relación tiene con la arquitectura, con la vivienda y con la ciudad, evidentemente. Por un lado, cuando hablamos de cuidados, hablamos de multiescalaridad. Los cuidados se dan, como estaba diciendo, en la vivienda, se dan en la ciudad, se dan en lo personal, en lo interpersonal, en lo de pares y en lo de grupos. Y hay dos cuestiones que desde el ecofeminismo se... Perdón, voy a sacar esta cosa de aquí, a ver si puedo. Dos conceptos que acuña el ecofeminismo y que creo que son muy importantes para repensarnos como sociedad y también para repensar la arquitectura que hacemos, y especialmente la arquitectura de la vivienda. Que, como también hoy decíamos en el curso, ¿no? La arquitectura de la vivienda no es solamente la vivienda, la arquitectura de la vivienda es el barrio donde cotidianamente desarrollamos nuestra vida cotidiana y donde tienen que estar los servicios de la cotidianidad, las escuelas, los centros de salud, las guarderías, un buen transporte público, los espacios públicos, etcétera. No hablamos solamente de la vivienda. Uno de estos conceptos es la interdependencia. Los seres humanos dependemos siempre de otro ser humano. Desde que nacemos, otros animales nacen y a los pocos minutos, horas, días son autónomos. Los seres humanos no. Y a lo largo de la vida necesitamos cuidados, porque los cuidados no solamente son físicos, son materiales, también son afectivos. Entonces es más allá de los momentos obvios de nuestra vida, que puede ser nuestra infancia y nuestra vejez, a lo largo de toda la vida y todos los días necesitamos cuidados. Entonces reconocernos como seres humanos interdependientes, lejos de ese ser que todo lo puede y que es autónomo, y que esos héroes, ¿no? mitológicos que nos presentan cada día a la sociedad, es una falsedad, no existe, ¿no? Entonces entender esto creo que nos podría hacer ver diferente la ciudad en la que vivimos, las casas, la gente, ¿no? La sociedad de la que formamos partes. Y la otra cuestión es la ecodependencia, ¿no? Esta casa común que hemos maltratado demasiado y que es la que tenemos, no hay más, no hay plan B, por mucho que ciertos personajes famosos nos quieran hacer pensar en que podemos vivir en burbujas en la estratosfera, o que podemos ir a vivir a Marte. Pues no, esta es nuestra casa y la tenemos que cuidar. Y no la habitamos solo nosotros, humanos, sino que la habitan otros seres vivos, animales o vegetales, y la propia tierra. Y la otra cuestión es que los cuidados no pueden ser aislados. Yo no digo que no debieran, no pueden ser, y en realidad no lo son, por mucho que también nos hayan querido convencer que cada casa se cuida y que la familia, ¿no? sacrosanta, encerrada y cuida. No, los cuidados siempre requieren ayudas de otras personas, ya crean personas amigas o personas que se contraten para ello. Por tanto, reconocer esa situación de compartir de los cuidados también nos puede ayudar a ver diferente cómo pensamos los hogares y cómo pensamos la resolución de los cuidados desde la arquitectura. ¿Y qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana es la que engloba el desarrollo de todas aquellas acciones que hacemos las personas para satisfacer nuestras necesidades fundamentales, ¿no? Este barrio, este entorno diario. Todas las personas tenemos las mismas necesidades fundamentales, estas necesidades de cuidado: la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad, la libertad. La vida cotidiana no se puede desvincular tampoco de un espacio compartido y de un tiempo finito, que sería otra de las variables que en general se empeña esta sociedad de consumo en la que vivimos en no tener en cuenta, y el tiempo es realmente finito, y eso sí que es igual
para todas las personas las horas que tenemos. No todas las personas tenemos la misma capacidad de usar ese tiempo, ¿no? Y en eso tiene que ver otra vez el entorno en el que vivamos. Y nosotros para ir a comprar, y es una anécdota de un compañero que también ha estado por aquí dando una conferencia hace un tiempo, ¿no? Para comprar el pan o para comprar una leche y para comprar un periódico tenemos que tomar un coche y tardamos 25 minutos en lugar de en 5 minutos bajar, comprarlo y subir de nuevo a casa, pues nuestro tiempo realmente tiene un uso muy diferente, muy desigual, y eso repercute también de manera diferente entre hombres y mujeres, entre situaciones socioeconómicas, y por tanto tendríamos que buscar la manera que nuestras necesidades se puedan resolver de manera próxima, ¿no? En estas escalas del habitar, de lo doméstico a lo público, que no es público y privado, interior, exterior. La importancia de estos espacios intermedios que permiten ir generando también relaciones, conocimientos casuales que pueden dar lugar luego a otro tipo de relaciones. Pero evidentemente, ya lo comentamos en clase, ¿no? La arquitectura por sí no va a cambiar las cosas, pero puede ser, o sola no va a cambiar las cosas, pero puede ser un caldo de cultivo, un espacio que permita que ciertas relaciones florezcan o no, ¿no? Hay espacios, si tenemos claramente un espacio privado interior restrictivo y un espacio totalmente público exterior y muchas veces ni siquiera amable con las personas, pues las posibilidades de generar situaciones de relación y de conocimiento y por tanto de apoyo mutuo son imposibles, ¿no? La casa, además de este espacio de los cuidados, de este espacio del trabajo reproductivo, es también un espacio del trabajo productivo, ¿no? Son dos, productivo, no sé qué decir, bueno. La casa es lugar de trabajo. Por más que desde la revolución industrial, hace ya más de 200 años, se intenta cambiar, se separa la producción de la reproducción, la casa es un lugar de trabajo, porque los cuidados son trabajo. Muchas veces tan invisibles que no están considerados en cómo se proyecta una vivienda, ¿no? De alguna manera se generarán esos trabajos de cuidado, y también reconocer que ciertas, también por género y por clase, en la casa son espacios de trabajo productivo muchas veces, aunque por ahí esto ahora también parece como nuevo, porque resulta que llegó la pandemia y nos ha hecho, entre comillas, a todos y a todas trabajar desde casa. Pero en realidad la casa como espacio de trabajo productivo ya estaba allí hace mucho, ¿no? Porque hay momentos en que es la posibilidad de cuidar a la descendencia y poder tener un espacio, una oportunidad de trabajo productivo. La esfera de la reproducción o la esfera de los trabajos de cuidados es muy amplia, requiere una serie de actividades y de espacios, que estos pueden estar o en la vivienda, en el interior de la vivienda, o pueden ser colectivos. Este es un esquema que obedecía a cómo se organizaba la vida cotidiana en las colonias textiles catalanas, en donde siempre se ha estudiado este espacio de colonias textiles como espacio de la producción y unas viviendas obreras sin mucha más definición, pero para que estas viviendas funcionen tiene que estar pensado, previsto, colocado en el espacio los lugares donde poder hacer ciertas actividades, ¿no? Que tienen que ver desde el cuidado propio del cuerpo, como ser las duchas, hasta los espacios de salud, a los espacios de lavados colectivos. Entonces, entender cómo se producen estos espacios de cuidado en un entorno más colectivo. Como decía, la casa como espacio de trabajo, que no es reciente, pero evidentemente, pero posiblemente a muchos y muchas de las que estamos aquí por nuestra condición profesional y social, la pandemia nos ha puesto de frente a la situación de trabajar desde y en casa, pero esto no es siempre posible. La verdad, yo diría que trabajar en lo productivo y cuidar no es ni la situación ideal, ni muchas veces posible, ¿no? Vemos aquí imágenes, esta sería la imagen que yo mostraba antes muchas veces cuando enseñaba, ¿no? El trabajo de la reproducción y el del cuidado, ¿no? Donde esta mujer perfecta, gimnasio, peluquería, niños, comida equilibrada, ordenadores, etcétera, pero lo hemos visto en la pandemia, pero la dificultad, ¿no? Trabajar con la tele, trabajar con niños pequeños, a quienes requieren un cuidado constante, pues no es posible. Tanto no es posible que esto que fue The Washington Post hizo este esquema en el 2020 mostrando cómo una media jornada de trabajo es interrumpida si tú estás trabajando y cuidando, ¿no? Entonces, esto nos tiene que reflexionar frente a este discurso también que
que lleva a una mayor segregación todavía social y territorial del teletrabajo como panacea. Evidentemente puede haber algunos momentos de teletrabajar, e insisto, según qué trabajos lo hemos hecho y lo hacemos, pero ni todos los trabajos son posibles de teletrabajar, no se produce relación y conocimiento de la misma manera, y que si tenemos que cuidar, es muy difícil teletrabajar. Además que no todas las personas tienen en sus casas las condiciones necesarias, físicas, ambientales, ergonómicas, etcétera, para poder trabajar desde casa. Entonces la casa es espacios variados que también cambian en función de los momentos vitales, ¿no? La casa no será siempre igual, ni los cuidados serán siempre igual según en qué momento estemos, ¿no? Retomando las ideas iniciales de la ecodependencia y la interdependencia, este libro de Catherine Marsal de economía, ¿no? Que un poco dónde estamos las mujeres en la economía, es como muy divertido, muy ágil, ¿no? O sea, porque nuestra sociedad se basa en la idea que el ser humano solo se mueve por competición. Y entonces ella aquí lo que le dice, le pregunta a Adam Smith, que es un poco el ideólogo de esta frase, ¿quién le hacía la cena a este señor, ¿no? Alguien que no se movía por competición absoluta, fue su madre, pero él nunca lo vio ni como trabajo, ni como cuidado, ni como nada, nunca lo vio. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy día, que nunca hemos visto quién nos ha cuidado, ¿no? Porque siempre nuestra sociedad se basa en ¿no? En este ser humano, hombre, en el centro y todo el resto colocado para su beneficio, o en la pirámide, como queráis, y todo el resto de la humanidad y de los animales y los seres vivos a su beneficio. Tenemos que cambiar a este tipo de lógica. Y evidentemente, además, porque este mercado, que es lo que vemos y es el que parece que todo lo manda, se basa precisamente en la naturaleza y en los cuidados. Y la gran crisis actual tiene que ver con la crisis de la naturaleza o de la vida, y con la crisis de los cuidados, una crisis global que podemos entender desde una crisis también de migraciones, de mujeres que migran de países, ya no hablamos ni de pueblos, de países con menos oportunidades, que se van a países europeos o norteamericanos o Estados Unidos o Canadá a cuidar a otras personas mayores, para que dejando a alguien al cuidado de su propia familia, y bueno, y son personas invisibilizadas triplemente, ¿no? Entonces, la crisis de cuidado, además, igual que la crisis de la naturaleza, son crisis globales, internacionales, en donde se demuestra la relación, ¿no? La interrelación que tiene el mundo. Nuestra acción, ¿no? Esto de lo de la ala de la mariposa, ¿no? Una ala de mariposa en un sitio genera una tempestad en otro lugar. Y que si este mercado crece sin tener en cuenta estos dos factores, pues también es un iceberg, se va a hundir, porque se basa en esto, ¿no? Ni la naturaleza ni es infinita, ni la capacidad de cuidados es infinita. Por tanto, ¿qué tiene que ver esto con la vivienda o con la ciudad? Como decía antes, tenemos que pensar en estos trabajos reproductivos de manera más cooperativas o compartidos, porque ya lo son, de manera informal, pero ya lo son. Y posiblemente es algo que se ha sabido poco, se ha hablado poco, porque es algo de lo que nos hemos ocupado las mujeres, lo hemos hablado entre mujeres, una manera de organizarnos, pero no reconocerlo como sustento y como base de cualquier otra acción humana. O sea, no hay nada más si no hay personas, mujeres, al cuidado de la humanidad. Por tanto, tenemos que también construir otra manera de mirar estos cuidados, que en realidad como lo venimos construyendo hace tiempo, pero se invisibiliza constantemente, ¿no? En los años 60 del siglo XIX, Melusina Fair Pierce, en el momento que se están repensando la vivienda industrial, la vivienda separada, se plantea que por qué el trabajo doméstico tiene que realizarse de manera individual en las casas, y además, como Achoman también en sus trabajos explica, en 100 años de revolución industrial, y la revolución industrial no había entrado en la vivienda. En la vivienda se seguía usando el animal de carga que era la mujer para realizar todas las tareas. No entran las máquinas, que sí ya había máquinas para hacer trabajos domésticos, pero de escala más industrial, de escala más grandes, para hoteles, hospitales, etc. Entonces, Melusina Fair Pierce se plantea, al igual que se había sacado de la vivienda la salud, ¿no? O que había hospitales, había centros, ¿no? Donde uno nacía, se enfermaba y se moría. Antes eso ocurría en la casa, o la educación, que también ocurría en los espacios domésticos.
pues ¿por qué la cocina, por qué el trabajo doméstico de cocina, de lavar, etcétera, que requiere conocimiento y maquinaria especial, por qué no sale también de la casa? Entonces ya se plantea un sistema cooperativo de equipamiento de trabajos del hogar y viviendas sin cocinas, que le llamaba ella también, supongo, de una manera provocadora. Ella además escribe este libro que explica cómo es este trabajo cooperativo del trabajo doméstico y que no lo es. Ella plantea, entre otras cosas, que lo podían realizar las mismas mujeres, ¿no?, de estas casas, o también podía ser un trabajo externalizado como la educación y la salud, que lo hagan otras personas, algunas o no de esta casa, ¿no?, que fuera un trabajo remunerado, ¿no? Este espacio del trabajo, ¿no?, que aglutinaba las máquinas para hacer el trabajo doméstico, también tiene algo también muy característico en muchas de las propuestas feministas, que tiene que ver con que no solo es el espacio para el trabajo, o sea, no solo es la aplicación, o sea, la respuesta práctica a lo que se necesita, ¿no?, la zona de cocina, la zona de lavados, zonas de trabajo, de costura, sino también espacios de lo personal, de la educación, de la relación, ¿no? Un espacio donde las mujeres también pudieran dedicarse a ellas mismas. Y también pensando que este trabajo podría llegar a tener una salida más allá del entorno propio y convertirse en un trabajo productivo. Estas ideas no son solo de 4 señoras sufragistas que luchaban por los derechos de las mujeres, sino que, por ejemplo, Ebenezer Howard, el creador, el ideólogo de la Ciudad Jardín, en su libro de La Ciudad Jardín del Mañana, de 1898, habla que precisamente, además de hablar de diferentes tipos de vivienda, que las viviendas, bueno, y cómo debían ser, que para diferentes tipos de gente, pero que desde el exterior esto no debería representarse, ¿no?, y que debían vivir mezclados, gentes con más dinero y con menos dinero, también decía que algunas de estas viviendas tendrían que tener jardines comunes y cocinas cooperativas. Estas viviendas que se construyeron en la Ciudad de Jardín, por ejemplo, esta es una en Letchworth, tenían en general esta tipología, una tipología de claustro, ¿no?, pequeños, entre comillas, apartamentos, y una zona central de cocina colectiva, cooperativa, y comedor opcional también colectivo, y el centro como un claustro conventual donde estuviera el huerto, al igual que también pasaba en algunos conventos, ¿no? Bueno, y como anécdota nada más, decir que Ebenezer Howard él mismo vivió 5 años con su esposa en uno de estos apartamentos, ¿no? Digamos que practicaba lo que proponía. Esta idea, ¿no?, Estados Unidos, Gran Bretaña, y las primeras viviendas sin cocinas en la Europa continental son en Copenhague. Esto siempre molesta, ¿no? Y que les llamaban no sin cocina, sino la vivienda de una cocina, ¿no? Y aquí, porque son diferentes razones por las que va apareciendo esta alternativa, ¿no? Por un lado, en el caso de Melusina Fire Pierce, reconociendo el derecho de las mujeres también a su propio tiempo y, por tanto, disminuir las cargas del trabajo doméstico. Y que podían ser colectivas y que podían no realizar las amas de casa. En el caso de Ebenezer Howard, era una de las variables, pensar en que hubiera tipologías variadas de vivienda. Y en este caso, en Copenhague, bueno, que también tenía algo que ver con por qué lo proponía Melusina Fire Pierce, el derecho laboral de las personas que trabajan en los hogares hace que unas familias de clase media pues no puedan tener personal individualizado de cuidado, y por tanto la manera es colectivizar ese trabajo, colectivizar estas trabajadoras. Entonces tenían una planta con todo el equipamiento de cocina, lavandería, etcétera, y luego los apartamentos sin cocina y con diferentes sistemas, en general elevadores, montacargas, para poder llevar las comidas. Este es el manual que se propone también en Berlín en 1908, también la casa de una cocina,
y siempre con estos mecanismos para poder llevar la comida a la casa, ¿no? No es, ¿no? Alguna vez en alguna clase alguna persona ha dicho, pero claro, el comer es la esencia de la familia, el ser humano, ¿no? Nadie te quita esa esencia, el estar juntos, que también otra cosa, habría que ver cuántos comemos juntos en casa y cuántas agradables son estas comidas familiares, ¿no? Eso sería otro tema. Karmahoff, también en 1926, el proyecto de Carl N., que lo que propone también esta vivienda mínima que en general observamos y nos gusta por su arquitectura, o bueno, o nos gustaba o me gustaba por su arquitectura y espacios públicos, pero son la vivienda mínima. Pero esta vivienda mínima que también nos hemos olvidado, así como decía antes que en el transcurso del tiempo nos hemos olvidado que la vivienda está en unos barrios que tienen que ser complejos, ¿no? Que no es solo la vivienda, pues la vivienda mínima solo es posible que funcione si tiene una serie de dotaciones que complementan el interior doméstico, ¿no? Si en 40 metros cuadrados, por mucho que nos empeñemos, el desarrollo de una familia de 4 personas no funciona, y demás menos. Entonces, estas, que son viviendas de unos 40 metros, unas 1.400 viviendas, con transporte público, norma que en Viena es desde entonces ley a rajatabla, no se puede hacer ningún conjunto de viviendas si no llega el transporte público al sitio, antes que esté el edificio, no después. Aquí hacen en los jardines guardería y lavandería, serían como la guardería, el espacio de educación infantil de los más pequeños, que tienen que estar más cerca de las casas por el tiempo, etcétera, y la lavandería industrial, que podía servir como espacio de trabajo para las mujeres de aquí, o sea, podrían trabajar ellas aquí con sus ropas y a su vez servir a otras viviendas. Y en estos edificios, dando a esta avenida, también servicio de comedor colectivo, de espacios de oficinas, de servicios médicos, o sea, que estas viviendas fueron fantásticas y siguen funcionando porque tienen una serie de equipamientos que extraen del interior doméstico precisamente todas estas ciertas tareas del cuidado para hacerlas de manera compartida. En el año 21-22 también en Viena, en la Heimhof, que es un proyecto que Adolf Loos y Margaret Schütte-Lihotzky del cual desarrollan el programa, y que precisamente es un proyecto de 246 apartamentos sin cocina, con zonas común, bueno, una serie de características que veis aquí, ¿no? Jardín de infancia, calefacción centralizada, ascensor, comedor moderno, recogida de lavandería y basuras, y que cuando llega el gobierno, ¿no?, nacional socialista, los nazis al poder en el 38, una de las primeras cosas que hacen es poner cocina en los 246 apartamentos. No parece una cantidad que vaya a cambiar la vida, pero seguramente sí es un germen importante de un cambio futuro, ¿no? Entonces pusieron cocinas en todos los apartamentos y se acabó esta idea de colectivizar. Entonces lo que vamos es a pensar la vivienda más allá del espacio propio a esos espacios comunitarios. ¿Y qué puede pasar en estos espacios comunitarios? Realmente pueden pasar muchas más cosas de lo que de entrada uno puede imaginar. Este es un esquema muy bonito del concepto sueco, ¿no?, de vivir en comunidad, donde el edificio, no sé si se ve mucho, pero está explicado no desde el interior, en el interior, los interiores serían los vacíos, ¿no?, sino desde todos aquellos espacios que se comparten, espacios de cuidados, espacios de jardinería, huertos, lavanderías, no sé. Y también, tampoco es nuevo, esto en Suecia a su vez, Alva Myrdal, política, y Sven Markelius, el arquitecto, pensaron en los años 30 que para que las mujeres pudieran cuidar, ser responsables de esa familia y trabajar en el mundo productivo, ser independientes, necesitaban un tipo de vivienda especial, no podían ser los que estaban acostumbrados. Entonces proponen este edificio, estos son unos dibujos de la charla que hacen en el año 32 en el Club de Mujeres Profesionales, donde lo que se les propone es esta cocina central y comedor en planta baja, pequeños montacargas para llevar la comida a los apartamentos, un jardín de infancia llevado por profesionales en algún lugar del edificio, y una azotea para juegos y para tomar el sol, 1932. Unos poquitos años después, en el mismo 32 hasta el 35, realmente pueden hacer efectivo su proyecto.
que les costó encontrar el sitio porque era visto como una cosa como peligrosa, pero al final lograron construir unas viviendas que a día de hoy siguen funcionando y hay cola para entrar a vivir aquí, donde en la planta baja había una cocina colectiva que a su vez generaba, también vendía y atendía al exterior en este bar, zonas de lavandería, zona de cuidado infantil, de dormir, ¿no? Para que los niños también, o sea, estamos desgraciadamente tan acostumbrados a que los niños salgan de casa a las 7 de la mañana, una hora de bus, una hora de coche, estén en la escuela a las 8, 8:30 y estén hasta las 6, 5 de la tarde en la escuela. No es vida, no es lógico, ¿no? Entonces aquí lo que planteaban es los niños van a la escuela 4 horas, lo que toque, y después vienen a este espacio colectivo en la vivienda con cuidado especial, donde pueden jugar, estar cuidados y a su vez sus padres y sus madres pueden también tener su vida profesional, ¿no? Y no va una ligada a la otra. Entonces, bueno, desde el acceso en la planta baja a las viviendas, perdón, a la planta, se podía subir desde aquí, directamente desde la calle, a la planta 1 y ahí se tomaba la escalera caracol, o desde la zona interior se iba a las plantas. También diversidad de tipologías, tipo 2 dormitorios, un único ambiente, un espacio con una habitación. O sea, también esta idea que aunque sea un edificio no tan grande, puede ofrecer una diversidad tipológica y por tanto puede atender a una diversidad de agrupaciones familiares. Y además de las plantas de apartamentos, los 2 últimos pisos son dúplex. Y que presentan, ¿no? Un poco, bueno, los ascensores, llamada a las personas que trabajan para pedir lo que necesites, montacargas y espacios adecuados, ¿no? Este espacio de juego infantil y habitaciones modernas, luminosos, etc. Y también otra cosa muy interesante de este proyecto es que cómo se presenta y cómo se explica el proyecto, ¿no? Que creo que es algo también que tenemos que hacer más esfuerzo como colectivo de arquitectos, arquitectas, diseñadoras, urbanistas, en explicarnos mejor, en explicar las ventajas. Entonces aquí durante 2 semanas de puertas abiertas se entregaba un pequeño folleto donde se decía cómo se podían amueblar los diferentes apartamentos, lo que costaba ese amueblamiento, lo que costaba el alquiler, y hacían como unos supósitos de qué tipo, qué familias podían vivir, ¿no? Y entonces en la contraportada ponían que el paraíso de los niños se puede encontrar en la casa colectiva. Entonces aquí era como diversos mensajes, ¿no? La diversidad de reconocimiento, diversidad de familias que pueden vivirse en el centro de la ciudad y tener ventajas. Además, bueno, aquí no estaba la foto, pero en el interior de la manzana hay un jardín también muy bonito, o sea que se puede tener un espacio verde de calidad en la ciudad. Aquí vimos diferentes grupos familiares, ¿no? O sea, una pareja con 2 hijos, una pareja, una mujer sola, un hombre solo, ¿no? Pero evidentemente estas propuestas siempre que han aparecido, es la supercrítica a estos modelos, ¿no? Ya apareció en Estados Unidos también en la revista Architectural Record, hacía una crítica en su editorial de principios, creo que del año 1906, así, criticaba los apartamentos con servicios como la gran amenaza a la familia americana, ¿no? Y aquí vuelve a ser lo mismo, este Journal Barometer, no sé qué es, decía que, claro, que esto de las mujeres profesionales quieren irse, ¿no? Por ahí para dejar a sus niños en una caja de cristal, y que esta cohousing con sus espacios de cuidado será al final, sea el camino, ¿no? Hacia la disolución de la familia. Ni deciros que Suecia hoy es el único país de Europa que tiene la tasa de natalidad que garantiza la reposición demográfica. Tan mal no fue. En cambio, países como España, Italia, Grecia, Portugal, que han fundamentado el desarrollo y el cuidado en las mujeres, pues están en 1.4, 1.2, o sea, están los 4 países en regresión demográfica. Bien, entonces quería mostraros algunos ejemplos que me parece que de proyectos contemporáneos que responden de diferentes maneras, porque también al final para trabajar, para incorporar los cuidados en los proyectos, creo que la intervención de los futuros habitantes es muy importante, ¿no? Porque no nos podemos poner, por mucha empatía y esfuerzo que hagamos, en la piel de todas las diversidades, ¿no? Entonces estos 3 proyectos, no es casual
que en los tres las personas habitantes del futuro edificio tienen mucho papel, ¿no? El primer proyecto es el tercer edificio de los que se llamaron Frauenwerkstatt, que son la ciudad de las mujeres trabajadoras en Viena, proyectos pensados para la vida de las mujeres, en el sentido de rol de género, de cuidados, y en este caso se trabajó, los dos proyectos anteriores no había habido participación de las usuarias o usuarios. En este proyecto hay una asociación, la Asociación Rosa, que participa desde el momento cero con la arquitecta y el arquitecto del proyecto para hacer, bueno, para determinar las características del edificio. Sargfabrik es un proyecto de BKK2, es un colectivo de más de 100 personas que buscaban, hacía tiempo que querían tener esta opción de vivir juntos y de una manera diferente, y el mismo colectivo BKK2, que ahora ya es BKK3, es un colectivo que va transformando su composición, pero siempre es el colectivo, ahora veréis una foto, ¿no? Son ellos, ellas y la persona usuaria. Y La Borda, que es un proyecto de la cooperativa La Col de Arquitectos, pero es un proyecto en el que la comunidad se forma antes que exista la posibilidad ni siquiera de hacer el edificio, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del edificio de Frauenwerkstatt 3, está lo que decía antes, la participación activa de la Asociación Rosa, el proyecto basado en sus necesidades, principalmente mujeres, algunas con hijos, la búsqueda de vivir en cooperación y comunidad, y de estas 44 viviendas, 20 son para la asociación. Las 24 restantes son para unidades familiares de la lista, ¿no? de personas en la lista para vivienda social, que como en Viena se hacen tantas, puedes elegir, no es que te toca por sorteo, sino que puedes elegir en qué tipo de vivienda quieres elegir, ir a vivir, ¿no? Entonces, posiblemente grupos familiares o mujeres con hijos que no pudieran, claro, también es cierto que para esta participación requiere tiempo, formación, y no todas las personas, como decía al principio, tenemos la misma capacidad de uso de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera no se deja fuera de esta oportunidad a grupos familiares que puedan estar interesados, pero que no hubieran tenido tiempo para todo el proceso previo. Entonces, bueno, en el caso aquí, los espacios comunes que definen son la lavandería, sauna, huertos, biblioteca, sala de encuentros, espacios de almacenaje en sótanos, talleres de reparación, otros talleres, espacios de juego infantil en los corredores. Entonces, estos dibujos de Renata Corradín explica un poco el análisis tipológico, un poco lo que estáis haciendo en el taller, los que estáis haciendo el taller estos días con nosotros, en donde se analizan un poco, ¿no? Los tamaños de los ámbitos, no especializados, especializados, qué relación tienen. Aquí lo que explica un poco Renata son las relaciones, lo pone aquí, ¿no? La fluidez de los espacios, y esto es lo que comentaba, el pasillo como espacio de juego infantil. Eso ya se había implementado en el primer ejemplo de la Frauenwerkstatt, atendiendo al clima que hace en Viena. Niños y niñas pequeños posiblemente no pueden salir mucho en el invierno a jugar a la calle, y entonces eso, al parque, entonces jugar, que el espacio de pasillo sea un poco más ancho de lo necesario, permite tener, bueno, que sea también un espacio de juego, ¿no? Los espacios de guardado. Estos serían las plantas, y como plantas con diferentes características y que también permitirían una cierta flexibilidad de incorporación de algunos de estos espacios para una casa o para la otra. Entonces el jardín, el grupo de arquitectos, políticos y usuarias. En el caso del Sargfabrik, es un proyecto, como decía, ya la comunidad estaba formada y buscaban encontrar un lugar donde, en el centro de la ciudad, donde poder vivir. En este caso es un proyecto más autogestionado. No sé si al final tuvieron algo de ayuda pública, pero bueno, cooperativas. O sea, que en Viena también hay muchos modelos de producción de vivienda, de promoción de vivienda. No solo está el público o el privado, sino que hay muchos también sistemas intermedios, cooperativas, sindicatos, etcétera. Eso es lo que decía el grupo que hizo el Sargfabrik, es el BKK2, ahora ya van por el BKK3, y como decía, es un grupo que va cambiando de conformación y que siempre son el grupo de arquitectos y arquitectas y las personas que van a utilizar sus edificios. Esto había un edificio previo
que se mantiene algo más del sótano, y la conformación y la chimenea, como veis allí. Y este también sacado de una tesina de Elisa Roca, donde también ella habla de colugares, como estos espacios del compartir, y se pregunta, y hace esta aclaración o esta pregunta a escala, colugares a escala urbana versus amenities, ¿no? Como en el SAR Fabric toda la planta baja es pública, es abierta, hay actividades abiertas a la comunidad, evidentemente la noche de cierre, hay restaurantes, la cocina o el comedor colectivo tiene servicio también a la comunidad, es abierto a la comunidad, tiene espacios para hacer conciertos, conferencias, versus un edificio totalmente privado, en este caso en Buenos Aires, en Puerto Madero, donde se supone que también tiene las mismas características del espacio central, equipamientos, no sé qué, pero al final solamente es un amenities, un elemento, un plus para vender más caro esto, porque en realidad no tiene ninguna vida, ¿no? Y muchas veces porque estas amenities no resuelven las necesidades de la vida cotidiana, sino que resuelven en todo caso alguna cosa más de ocio, que no digo que haya que tener, evidentemente el Sager Fabric tiene este espacio de conciertos, pero las amenities generalmente no dan respuesta al cuidado compartido, ni etcétera. Y evidentemente, como comentaba antes también, hay la responsabilidad del diseño de la toma de decisiones compartidas lleva a unas responsabilidades y unos compromisos diferentes en un caso u otro. Bueno, un poco la ubicación del edificio, lo que comentaba, el edificio en la planta baja es este espacio con este espacio de aguas abiertos que cubre en el -1 la zona de sauna y una piscina creo que tienen. El comedor, cocina colectiva abierta al exterior, la zona del pequeño auditorio y zona de conciertos. Este proyecto también cuenta con 3 apartamentos para refugiados, o sea, 3 apartamentos que la propia comunidad financia, apoya para albergar a gente que necesite. Y como vemos aquí en una estructura, en esta planta y veremos en las otras, hay una estructura que es muy clara, ¿no? muy simple estructuralmente, pero que permite diferentes agrupaciones. Y aquí vemos, creo que lo veremos de nuevo, uno que se llamaría sistema de clusters, que ahora a ver si se ve, no, se ve aquí. Dentro de las tipologías de vivienda aparece una vivienda que se llama clúster, que en realidad son habitaciones grandes con un baño privativo y toda una zona compartida de salón, comedor, cocina, de un subgrupo dentro de este grupo. Y este es un sistema que se está haciendo también ahora bastante en Suiza y en Alemania, ¿no? Que dentro, bueno, yo también tengo mis dudas, pero bueno, sería una opción de yo privativo, solo tengo una habitación. Luego tengo un semi privativo que es el salón compartido con nuestra cocina de grupo y luego tengo todo el resto del edificio con el resto de la comunidad. Bueno, aquí vemos rápidamente otras plantas, también las opciones de tener, bueno, hay algunos dúplex, la opción de tener unos pequeños espacios satélite, bueno, no sé bien dónde están, pero espacios fuera del piso, pero que pertenecen a un apartamento y podría ser un espacio de oficina o podría ser un espacio para que vivan, no sé, la abuela, el abuelo, los abuelos, un hijo adolescente que está en la casa, pero no en la casa constantemente, ¿no? Después los espacios intermedios de juego y de estancia, el huerto en la azotea, que se hace un huerto no porque al arquitecto se le ocurrió, sino porque hay un grupo dentro de este grupo de habitantes que quiere llevar un huerto, ¿no? Y después hay unas normas de convivencia, por ejemplo, todas estas ventanas siempre están muy abiertas, y entonces según cómo estén las personas adentro sentadas, si están mirando hacia afuera, pues está indicando que está dispuesta a que le golpees el cristal o entres y charles, y si no está mirando hacia afuera, pues no está dispuesta a que estés hablando, ¿no? Que de su intimidad. Entonces, como hay códigos que se construyen, digamos, también para que funcionen todas estas viviendas en que se comparte tantos espacios, hay unas normas que se construye el propio grupo y que es muy importante hacerlas cumplir y realmente tener unos sistemas de control para que eso se cumpla. Bueno, aquí vemos las topologías, esta es la que comentaba antes, de vivienda en clúster y diferentes tipologías. Imágenes, los diferentes espacios que tiene este conjunto, que evidentemente en otro tipo de vivienda no serían posibles.
los espacios de guardado de bicicletas, salones bar, espacio de cuidado infantil, espacio sauna, piscina. Y en el caso de Barcelona, desde el año 2016, que hay unas políticas públicas que apoyan a las cooperativas en cesión de uso. Esto significa es una propiedad colectiva de un edificio sobre un suelo público que el ayuntamiento cede a una cooperativa, ¿no? Por 75 años. Y la cooperativa tiene que construir el edificio y mantenerlo, y a los 75 años este edificio pasa a ser propiedad del ayuntamiento. También se supone que 75 años lo edificado debería ya pasar por un proceso de rehabilitación fuerte, pero lo importante aquí es que el suelo siempre es público, el suelo siempre es para vivienda pública y no se vende, ¿no? Entonces, bueno, esto comienza con reuniones de unas 28, 30 unidades de convivencia, donde se empieza a hablar desde cero, desde el imaginario básico de cómo imaginas vivir en esta comunidad, cómo imaginas la arquitectura, y con el paso de tiempo, 2013 al 2016, bueno, proyectos del 2016, se va conformando un proyecto de manera participada. Hay unos arquitectos que son la COL, y hay Cristina Gamboa y Paul Mazzoni son los responsables de esta obra en concreto dentro de este grupo, pero también dentro de este grupo de futuros convivientes hay una comunidad, hay un grupo que gestiona la parte económica, la parte legal, que va preparando las normas de convivencia, y también hay otro grupo, una comisión de arquitectura. Entonces, esta comisión de arquitectura trabaja también es como el diálogo directo con los arquitectos más permanente, y luego están las asambleas donde se explican cosas más generales y se toman decisiones. Entonces, claro, la manera de trabajar de los y las arquitectas es diferente que si es un único cliente, etcétera. Entonces, aquí lo que es explicar que según la normativa, la cantidad de metros que se puede construir, la orientación, etcétera, etcétera, las posibilidades volumétricas que tiene el edificio, pros y contras de cada una de las opciones, para que las personas que no son arquitectas, pero van a ir a vivir aquí, puedan decidir cuál es la manera que se ven viviendo allí, en función de unas pros y contras. Todas estas son posibles. Bueno, este grupo y toda esta movida de este lugar tiene que ver también con una fuerte, con un barrio con mucha fuerza social y mucho movimiento. Bueno, esto paso. Bueno, finalmente el edificio decidido es un edificio con patio central. Está la fachada sur, o sea, la fachada mejor. Está la fachada norte, que es peor por orientación, y también porque aquí hay una avenida, una calle más o menos ruidosa, y aquí están construyendo un parque en la fachada sur. Por tanto, esta fachada tiene todas las ventajas. Entonces, la decisión volumétrica es de los 28 pisos, 24 se ponen en la fachada sur y solo 4 se ponen en la fachada norte. Son los más grandes, que solo son 4. No tienen balcón, están más altos, se intenta separar al máximo estas viviendas de la calle con un espacio de doble altura de usos comunes, el patio como un elemento de distribución, pero también de sostenibilidad, con un patio cubierto que se puede abrir, que además se puede cubrir con una tela. Bueno, esto sí es domótico, está controlado por domótica, según la calidad del aire y la temperatura se abre o se cierra. Paneles solares que están aquí arriba, en la zona de colgado de ropa aquí están las máquinas de lavar, y una zona de espacio común en la planta baja, ¿no? Que sería, y un local comercial, si está en la planta baja, hacia la avenida, un local comercial que también ellos alquilan a una cooperativa de alimentos, ¿no? También para fomentar la propia economía cooperativa. Y este es el espacio común que se construyó a posteriori por cuestiones presupuestarias. Entonces, la tipología son estas 6 barras, de unos 3,30 creo que es de ancho y 4,80 algo así de largo. Son 2 módulos con el núcleo de cocina y baño, ¿no? Y se pueden, 2 módulos con cocina y baño, es el piso S,
el piso M son estos 2 módulos más una habitación y el L con 2. Esta habitación que da a la pasarela, al patio, puede ser también accedida desde fuera, desde el patio, con lo cual podría ser este espacio satélite para otros usos. Y luego en la planta, esta es la 1, que tiene la sala común de fiestas, de reuniones y la lavandería. Hay una escalera aquí también que va al segundo piso, también se puede ir por aquí directo. Y aquí hay 2 habitaciones de huéspedes con un baño compartido, también pensando en familiares que vengan de visita, o también muchas veces cooperativistas de otros sitios, activistas, han ido albergando a por diferentes cuestiones, más familiares o más políticas. Estas son algunas de las distribuciones posibles o realizadas por diferentes habitantes del edificio. Aquí vemos la fachada a la avenida. También el proyecto decide dejar este paso en continuidad con una calle que viene desde aquí enfrente para poder entrar al parque. No era una obligación urbana, sino que deciden que de alguna manera también el edificio se compromete con su ciudad y ofrece un espacio de paso al parque que ahora están en construcción. Y aquí se ve la planta 1 de uso comunitario, la zona de huéspedes y los 4 pisos L que están aquí arriba, y el comercio en planta baja. Esta es la fachada desde el futuro parque, que había una zona de, más auto... Un poco deformada, la veo yo desde aquí. Bueno, no es muy buena la calidad. Esta fachada sur con este balcón corrido, que están todos unidos los pisos, y que funciona muy bien como un elemento de eficiencia térmica. En verano se baja una persiana, algo tan simple como eso. En invierno se levanta, el sol entra y calientan los suelos, y realmente las viviendas de la fachada sur no han necesitado calefacción en nuestros 4 años, solo un par de días. El patio muy al inicio, un poco ya más avanzado, con algunas plantas que empiezan a crecer, con como la gente se va apropiando los espacios, este espacio de uso muy libre, tanto para juegos como para reuniones, ¿no? Lo vemos aquí, cumpleaños se festejan aquí, se festejaban más antes que se haga la cocina, supongo. La entrada, el patio, a donde se dejan, hay más bicicletas que espacio para... Y aquí la cocina colectiva. El patio en tipo corrala. Y aquí vemos este espacio que, como decía, se hizo después, donde, por ejemplo, solo como una anécdota, yo dirigí una tesis, la tesis de Blanca Valdivia, y que medio se presentó en pandemia, pero ya nos reuníamos, pero la universidad seguía cerrada, y entonces hicimos aquí, ella presentó desde aquí se filmó, y el tribunal estaba donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, para eso también se puede usar este lugar. La cocina que se montó aquí, tienen sus reglas, bueno, aquí vemos los carteles de dónde está cada cosa, y también algo interesante que hace ahora, ¿no? Como también las cosas progresivas, el 6 de octubre del año pasado, se creó La Gorda, que es como los miércoles una comida colectiva, compartida, quienes quieran, ¿no? Y esta comida la realizan unos grupos que están aquí, y te toca cocinar una vez cada tanto, cómo se paga, qué tipo de comida se hacen y qué hay que tener en cuenta, ¿no? Cuestiones de qué tipo de dietas, etc. Y, ¿no? El cuidar en muchos aspectos. La lavandería, la vez que los niños y las niñas están jugando en la terraza. El confinamiento también mostró cómo no se confina en casa, qué es la casa, ¿no? Se confina en casa los que tienen casa, qué es la casa, y en este caso la casa podía ser toda la casa, todo el edificio, ¿no? Y cuanto más, ¿no? Las 2 habitaciones para huéspedes sirvió para teletrabajar, ¿no? Para no trabajar desde casa, sirvió para cuidarse en colectivo. Todavía no estaba lista la cocina y se hizo una especie de escuelita para los niños y las niñas aquí, para también tenerlos juntos, y mientras sus padres y sus madres podrían seguir haciendo otras cosas. De alguna manera el cohousing, o la vivienda cooperativa en sesión de uso,
es una alternativa porque nuestra vida es más compleja. Bueno, hay una serie de cosas aquí que ahora no vamos a leer, pero muchas veces la imposibilidad también de acceder a la vivienda actualmente, los grupos familiares, por un lado nucleares o más pequeños, sin relación con otras generaciones de familias, también esta es una familia de elección de alguna manera. Y Dirk Urban Bessbro y Lisa Aureli bueno, él era, pero son dos estudiosos del cohousing en Finlandia y Suecia, y ellos hablaban de que tiene que cumplir el cohousing. Tiene que ser colaborativo, o sea, por eso que no es con amenities o que no es un co-living, ¿no? Porque implica esa colaboración entre residencias, implica lo comunitario, o sea, esas viviendas diseñadas para fomentar la comunidad, y lo colectivo, que enfatiza la organización colectiva de los servicios. Y como dice también otra investigadora finlandesa, se trata de construir juntos, compartir la vida cotidiana y compartir ideales. De alguna manera han existido históricamente, desde los beguinajes a los kibbutz y otras experiencias. Dirk Urban Bessbro y Lisa Aureli también hablan que el modelo de cohousing también es el que más conviene, es el modelo de vivienda más feminista, en tanto es el que comparte aquellas tareas que son todavía a día de hoy mayoritariamente responsabilidad o son hechas por las mujeres, ¿no? Pero entonces dicen que existe este círculo, ¿no? Que si no hay mujeres en la política, no hay poder femenino sobre las políticas públicas, y entonces no habrá vivienda colectiva, y entonces es un rulo del cual es muy difícil salir. La vida cotidiana, como decíamos, tiene que ver con las actividades, el espacio y el tiempo, y estas actividades suceden en 4 esferas. En la vida actual que llevamos es la esfera productiva la que regla todo, y deberíamos llegar a un equilibrio, o al menos una posibilidad de elegir con mayor equilibrio entre las 4 esferas de nuestra vida, ¿no? La productiva, la reproductiva, la propia y la comunitaria o política. Bueno, esto según la red de Gran Bretaña de cohousing, cuáles son las principales reglas del cohousing, que tienen que ser comenzadas y organizadas por los miembros del beneficio mutuo. Las personas miembros han elegido vivir en comunidad, claro, evidentemente esto tiene que ser una elección. Los proyectos son diseñados para alentar y promover el contacto social y el sentido de vecindad, y espacios comunes que facilitan actividades compartidas como comidas comunitarias y otras facilidades. Lavandería, calefacción, habitación de huéspedes, transporte pueden ser compartidos. Y evidentemente esto también tiene que ver con el barrio, ¿no? ¿Cómo es el barrio para permitir estos cuidados? El barrio nos tiene que permitir desarrollar las 4 esferas, y eso tiene que ver con las distancias, con dónde están ubicadas, y según las edades y las asiduidades que usamos unos u otros servicios, tienen que estar más cerca, y la distancia, evidentemente, no solo una cuestión de metros, ¿no? De distancia espacial, sino temporal, según qué edades lo que podemos andar, y de calidad espacial. No todas las calles, no todas son igualmente accesibles y caminables. Por tanto, tenemos que poder analizar en nuestro barrio red cotidiana el espacio de relación y los equipamientos cotidianos, que son los que conforman esa parte pública de los cuidados, que tiene que estar en proximidad, tienen que haber diversidad, tienen que permitir la autonomía, tienen que dar vitalidad y permitir vitalidad en la calle, y representatividad, digamos, que estar en relación con las necesidades reales de las personas que habitan. Este es un ejemplo de un proyecto a fin de carrera, pero que aquí se estudiaba un barrio en la ciudad de Nueva Delhi, en donde en lugar se buscaba hacer una red, ¿no? La red cotidiana segura, uniendo aquellos espacios de asistencia cotidiana de mujeres y niños fundamentalmente, y aquí están situados los proyectos finales de carrera, pero a la hora de decidir cuál sería esa calle que se ha de priorizar el peatón, que ha de tener luz, que ha de ser segura, no es la línea recta que nos indicaría el plano, la más corta, la evidente, sino que es una línea que tendrá la forma que tenga que tener para unir estos puntos cotidianos de asistencia. Este es el proyecto de Julia Goula, de generar rehacer un mercado y hacer una casa para migrantes, para mujeres migrantes. Ya para acabar, como decía, como no es solo el edificio, sino que es el barrio,
Rosé Casanovas del colectivo Punsis está trabajando en la idea de cómo hacer en una ciudad que ya está consolidada y que no todos los edificios van a ser nuevos, ¿por qué no poder tener esta cohabitacha, este cohousing, compartir espacios de cuidado en el barrio, ¿no? Hacer una cooperativa entre personas que vivan en diferentes edificios y en el barrio tener espacios también cooperativizados, compartidos, donde poder tener desde donde dejar las bicicletas, una habitación de huéspedes, una zona de cuidado infantil, lavanderías, arreglo de bicicletas, zona de fiestas, bueno, zona de estudios, lo que necesite esa comunidad, ¿no? Pero llevar la idea de estos cuidados compartidos ya no solo a un edificio, sino a una comunidad que comparte un espacio de ciudad, un espacio de barrio. Muchas gracias.